Sí, Compartir pantalla, ¿cierto? sí, sí, es compartir la pantalla. Listo. Bueno, compañeros y compañeras, la idea pues obviamente es que la clase está quedando grabada para quienes de pronto no alcanzan a llegar, pues, se puedan ver los minuticos que puedan faltar. Igual vamos a reiterar algunos conceptos que todos y todas han venido trabajando. El enfoque de esta charla de hoy es el refuerzo de los conceptos de las pensiones, porque ya a estas alturas hemos visto casi todo el sistema de pensiones y con el módulo que comenzamos hoy, que es el módulo 7, finalizamos el sistema general de pensiones. Es el sistema más largo. En el módulo, perdón, en el sistema de pensiones se nos van 6 de los casi 12 módulos que tiene el curso. Entonces, es un tema importante y ya estamos finalizando. Vamos a darle un enfoque a esto para reforzar los conceptos que ya tenemos y para avisorar un poco lo que vamos a trabajar esta semana sin profundizar mucho, porque de hecho los temas de esta semana son muy importantes, son bien interesantes. Hay algo aquí bastante frecuente en la vida diaria de la seguridad social que yo quisiera, digamos, que ustedes puedan estudiar adecuadamente y no simplemente dar aquí un spoiler grande. No, vamos a hacer algunas ideitas que nos van a servir. El enfoque en ese sentido va a estar dado mucho en lo que se refiere a las liquidaciones de pensiones, porque así es como vamos a concretar todos esos conceptos de los pasados módulos que ya hemos venido trabajando y pues yo sé que algunos de ustedes tienen inquietudes sobre el ejercicio del módulo 6, pero además en el ejercicio del módulo 4, que también era una liquidación de pensión, vi que pudieron subsistir de pronto algunas inquietudes que quisiera resolver el día de hoy. Listo. Les voy a compartir mi pantalla. Obviamente esta presentación se las facilito al finalizar. Yo estoy manejando el mismo estilo de presentación para que ustedes puedan, si quieren, si a bien lo tienen, unificar las dos presentaciones y bueno, las que tendremos luego, porque en realidad son varias, y de esta manera tengan un consolidado, digamos, general que también les sirva para complementar el material de estudio del curso. Listo. Entonces vamos a trabajar en ese orden los temas. La idea es que podamos repasar un poco los conceptos, ahondar un poco los temas de liquidación que ustedes los han analizado. No voy a introducir aquí conocimientos nuevos, esto ya lo tienen. La idea es reforzar y podamos puntualizar, porque es que finalmente las liquidaciones de pensiones, compañeros y compañeras, son temas del detalle, o sea, es simplemente ubicarse bien en el punto en el que nos tenemos que ubicar y la liquidación es sencilla. ¿Listo? Vamos a comenzar esta presentación con el tema de los cálculos de pensión, recordando inicialmente que, recuerden, estamos en el Sistema General de Pensiones, hay dos regímenes diferentes, prima media, régimen de ahorro individual, y la diferencia básica entre los dos regímenes es que en el régimen de prima media, para la pensión de vejez, tenemos que acreditar edad y tiempo, mientras que en el régimen de ahorro individual, para la pensión de vejez, tenemos que acreditar ahorro, capital, una cantidad determinada de dinero. Las diferencias entre los dos regímenes son solo en vejez, porque en invalidez y sobrevivencia las coberturas son las mismas, las reglas son las mismas, entonces vamos a ver exactamente los mismos procedimientos de liquidación. Aquí no hay eh, diferenciación en invalidez y sobrevivencia de los conceptos que vamos a analizar. ¿Listo? Bueno, salvo quizá lo de las modalidades de pensión. Recuerden que el elemento clave de toda la seguridad social, como la estamos analizando en este curso, es la cobertura de contingencias, ¿sí? Si no ocurre una contingencia, el sistema no se activa. Recuerden que eso lo trabajamos en la clase pasada, que fue no hace mucho, y por lo tanto, la contingencia es el punto clave de partida para hablar de la prestación, para hablar de la liquidación, para hablar de todas las consecuencias jurídicas que esto tiene. Siempre que se cumpla la contingencia, hay lugar a pensiones, si se cumplen los otros requisitos. Los requisitos siempre son contingencia y algo más, salvo en el RAIS, que el único requisito es el ahorro. Entonces, las pautas de liquidación son claras, son concretas, son sencillas, pero son distintas para cada pensión.
Dependiendo de la pensión que estemos analizando, las pautas van a ser unas o van a ser otras, porque definitivamente esa fórmula de la R que ustedes ya pudieron analizar e inclusive la pudieron aplicar y en la mayoría de los casos yo detecté que la aplicaron muy bien, esa fórmula solo nos sirve para liquidar pensión de vejez, ni para invalidez ni para sobrevivencia. Ese es el método a utilizar. La aclaración inicial que quiero hacer antes de abordar todo lo que se refiere a las pautas de liquidación es que cuando hablamos de montos de pensión, todo lo que hacemos nosotros para liquidar la pensión es el monto. Cuando hablamos de montos de pensión, nos estamos refiriendo a un porcentaje que le vamos a aplicar al IBL, ¿sí? El ingreso base de liquidación o IBL es un promedio, ¿sí? Va a ser un promedio que la ley determina. Este promedio va a ser de los últimos 10 años cotizados, o sea, de los 120 meses anteriores a la prestación, o de toda la vida laboral si el afiliado cotizó por lo menos 1.250 semanas. Cuando nosotros estamos liquidando pensión, no estamos sacando IBL. El IBL se saca con un procedimiento que es bastante complicado porque tenemos que coger mes por mes el valor de la cotización, el valor, perdón, con base en el cual se cotizó y actualizarlo con las variaciones del IPC. Eso se hace con una fórmula de matemáticas financieras que es muy sencillo. IPC final sobre IPC inicial es una división y el factor que resulte de esa división se lo multiplicamos al ingreso que corresponda. Lo engorroso de hacer el IBL es que hay que hacerlo por todos los meses. Entonces, si una persona cotizó 1.250 semanas, hay que promediarle todos los meses cotizados. Si, por ejemplo, cotizó 30 años, hay que hacer 360 veces la actualización del IBL para poder hacer el promedio, ¿sí? No es que sea imposible, tiene trabajo, es complicado. Las fórmulas de liquidación que yo les trato de evidenciar acá, en el curso en general y en estos espacios, son fórmulas que ya tienen el IBL listo para que podamos nosotros profundizar en ese estudio. Listo. El IBL entonces es un promedio que va a ser de dos maneras, los 10 años anteriores a la pensión o toda la vida laboral si el afiliado cotizó 1.250 semanas. Si el afiliado no cotizó ni siquiera 10 años porque pudo haber empezado a trabajar y 2 o 3 años después le ocurrió el siniestro, quedó inválido o falleció, le promediamos toda la vida laboral, pero siempre tratando de aplicar el mejor promedio posible dentro de esos tres, ¿cierto? No siempre se van a hacer los tres, dependiendo de cada caso, se va a hacer uno o el otro, o eventualmente dos, ¿sí? Y ese IBL nunca puede ser inferior al salario mínimo porque el IBC, que es la base para cotizar, nunca puede ser inferior al mínimo. Entonces, digamos que si el ingreso para cotizar nunca puede ser menos del mínimo, el ingreso para liquidar necesariamente tampoco. Bueno, permítanme, yo voy revisando. Recuerden que si tienen alguna inquietud pueden levantar la mano. Yo voy a estar mirando aquí frecuentemente si hay alguna seña en, eh, en los miembros del equipo. Ya con la idea del IBL clara, digamos que no estamos liquidando IBL, tenemos la definición y más o menos se explica pues cómo se hace, es un promedio actualizado. Ya vamos a analizar las pautas y las pautas las vamos a analizar en todas las pensiones que se han visto hasta este momento en el curso. Primero, en el régimen de prima media, ya vimos una fórmula que se llama tasa de reemplazo. La ley la denomina la tasa de reemplazo y es la fórmula, yo le digo cariñosamente la fórmula de la R, porque así siempre que trabajo este tema genera como mayor recordación. La fórmula de la R, ¿sí? R es igual a 65.5 menos 0.5S. Recuerden que en el material de estudio la propuesta que se hace es que introduzcan estos dos factores finales en un paréntesis, entendiendo que esto es una multiplicación, ¿sí? La fórmula de la R, como le decimos cariñosamente, es una fórmula inversamente proporcional y el factor nocivo para los trabajadores, el cambio que afectó a los afiliados es este.
este pedacito del final. ¿Por qué? Porque ese son los salarios mínimos que tiene el IBL. Si el IBL vale 4 millones, dividimos eso por el valor de los salarios mínimos del año respectivo, y este 0.5 es una multiplicación. Entonces lo que significa es que el número de salarios mínimos termina siendo dividido en 2, la mitad. Pero lo perjudicial es que esto es una resta. Entonces, a mayor número de salarios mínimos, mayor va a ser el número de la resta, ¿sí? Si tenemos 10 salarios mínimos por 0.5 es menos 5, entonces vamos a restarle a este factor 5, que es el factor constante, es decir, vamos a empezar pagando una pensión más bajita por las semanas mínimas. ¿Listo? Veo aquí, creo que hay una pregunta. Ah, buenas noches, Carlos. Listo. No, eso está así. Y Bueno, el audífono, entonces, les decía que lo perjudicial en este caso, muchachos, es básicamente la resta, ¿sí? Porque antes de esta fórmula, pues no conviene analizar porque eso ya no se puede aplicar. Antes de esta fórmula empezábamos en un 65 e íbamos escalonando, era más fácil. Pero ahora, por el problema de la sostenibilidad, hay un valor que se termina restando y eso es un poco más complejo. Dentro de esta fórmula enmarcamos todos los casos del régimen de prima media con prestación definida. Ahora vamos a tener en cuenta algunas cositas. Aplicando esta fórmula, necesariamente vamos a quedar con un porcentaje entre el 55 y el 80% del IBL. No hay manera de que nos dé menos o de que nos dé más del 80, porque la ley limita. Si es el mínimo, pues vamos a pagar el 100% del mínimo, ahí no hay problema. O si aplicando el porcentaje nos da un ingreso inferior al mínimo, reajustamos al mínimo, ¿sí? Recuerden que para aplicar esta fórmula, esto es lo más importante, a muchas personas tal vez en la retroalimentación les hice esta sugerencia, deben de tratar de hacer el procedimiento en este orden. Primero, hay que pagar las 1.300 semanas, ¿sí? Es decir, aplicamos la fórmula de la R cuando entendemos que el trabajador afiliado, la trabajadora afiliada, ya tiene 1.300 semanas. Por 1.300 semanas tiene derecho a que le apliquemos la fórmula completa de la R, ¿sí? Ya luego, si tiene más semanas de las 1.300, pagamos 1.5% por cada 50 semanas completas, que este es, digamos, el tema aquí. Si el trabajador o la trabajadora tienen 1.349 semanas, solamente se le aplica la R. Por esas 49 semanas no le podemos pagar el 1.5 de pensión porque la ley exige que sea 50 semanas completas. Aquí les doy una recomendación para cuando analicen estos casos de personas que todavía no están pensionadas. A veces el afiliado pide su historia laboral, ¿sí? Ya te doy la palabra, Luz. A veces el afiliado pide su historia laboral y se da cuenta que tiene, por ejemplo, 1.399 semanas. Es mejor que espere a que le figuren las 1.400 antes de radicar la documentación para que se gane ese 1.5% adicional, porque a falta de una semana lo pierde, ¿sí? Eso sí, digamos, ha sido claro en la ley y sobre eso no hay, digamos, discusiones en cuanto a que son 50 semanas completas. Luz Ángela, contame. Gracias, buenas noches, profe y compañeros. Entonces yo tengo una pregunta. Si una persona tiene las 1.400 semanas cotizadas y tiene muchas más, ¿hasta qué tope le es permitido para poder salir con el 100, aunque ya no salen con el 100, ¿no? El tope es el 80, ¿sí? Ok. ¿Y si Pero tiene yo más les, las pierde? sí, quedan en el fondo común, digamos así. No es que las pierda, sino que como el fondo común en el régimen de prima media se inspira en la solidaridad, se supone que el que cotiza más va dejando ahí recursos para financiar las pensiones de otras personas, ¿sí? Claro, o sea, perdón, profe, entonces Sí, sí las perdería la persona. sí, Y claro, claro. beneficia a esa otra. Sí, las pierde la persona, pero hay que tener en cuenta dos Ok. cosas. Si es trabajador dependiente, pues digamos, el trabajador dependiente no está pagando solo esas semanas, el empleador también lo está haciendo, y eso entra como parte de la responsabilidad social de las empresas, digámoslo así. Y dos,
que esas semanas igual van sumando. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, ya te doy la palabra, Carlos. Hay que tener en cuenta una cosa, el tope es el 80%, eso dice la ley. Sin embargo, Colpensiones reconoce solamente hasta 500 semanas adicionales. Si usted tiene más de 1.800, Colpensiones le deja de aplicar el 1.5%. ¿Qué hay que hacer ahí? Demandar. Yo he tenido muchos casos en relación con esto y estos casos normalmente se ganan en justicia ordinaria y uno siempre apela y le dice, Colpensiones, venga, es que la ley 100 no dice que son solo 500 semanas adicionales. La norma que decía que eran solo 500 semanas adicionales era el decreto 758 del 90. Pero en esa norma las condiciones pensionales eran muy distintas. Colpensiones se quedó con este pedacito, ¿sí? Pero la ley dice el tope es el 80. Si usted tiene 2.000 semanas y con 2.000 semanas no llega al 80, le tienen que seguir dando el 1.5% por cada una de ellas. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Mónica, sí, exactamente. Digamos, ¿dónde se va a ver la compensación de cotizar más semanas? Mientras más salarios mínimos tenga la S. Porque si la S es 1, básicamente, por ejemplo, si lo queremos ver así, muchachos, si yo toda la vida he cotizado con el salario mínimo, después de las 1.300 estoy perdiendo las semanas porque el sistema no me va a dar más del salario mínimo. ¿Sí? Pero repito, es un tema de solidaridad intergeneracional y de que si uno es trabajador dependiente, el empleador está obligado a cotizar. Yo no puedo decidir retirarme porque ya tengo las semanas mínimas, porque además para invalidez y sobrevivencia las reglas son otras, entonces puedo poner en riesgo alguna de esas dos pensiones. Carlos, habías levantado la mano, contame. Sí, señor. Muy buenas noches para todos y para usted, Francisco. Es una pregunta referente a cuando un trabajador es independiente, Sí. pues él también tiene la restricción de que debe acumular sus 1.300 semanas. En el caso de que una persona ha cancelado sus mesadas siempre como independiente, pero se ha podido retrasar en alguna semana, en algún mes, ese tiempo Colpensiones no lo está, digamos que no lo está teniendo en cuenta. ¿Qué tendría que hacer esa persona para poder reclamar esos pagos que hizo, digamos, extemporáneos de un mes atrasado, contando de que ya cumplió sus 1.300, pero por esas dificultades no se ha podido pensionar? Entonces, tendría que hacer algún derecho de petición o hacer alguna acción legal para que le reconozcan, o definitivamente el no pago oportuno siendo independiente le afecta en su liquidación de pensión. Gracias. Bueno, Carlos, depende. Muy interesante esa duda porque ese es un tema, digamos, que por la profundidad no es posible trabajar en estos cursos, pero es relevante y estos son los espacios para que ampliemos un poco más el conocimiento. Mira, depende. Cuando uno cotiza la seguridad social como independiente, a uno le dan unas fechas de pago, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí el sistema me dice, usted tiene que pagar su cotización el 20 y yo no la pago el 20, cuando la pague tengo que liquidar intereses moratorios, ¿sí? Si yo liquido los intereses moratorios, las semanas me tienen que sumar todas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que yo también puedo pagar mi seguridad social, pero sin liquidar intereses moratorios. Y si yo no liquido intereses moratorios, existe una figura que se denomina imputación de pagos. Entonces, si yo no pago intereses moratorios, la ley dice, lo que usted pague va primero a los intereses y luego a la cotización. Entonces, vamos a suponer que la cotización vale 100, por poner una cifra bajita que manejemos fácil acá. Vale 100. Yo me atraso y cuando voy a pagar, no tenía que pagar 100, sino 105, porque habían 5 de intereses moratorios. No es tan alto, no es el 5%, no me lo entiendan así. Entonces yo tenía que pagar 105, pero yo pagué 100. ¿Qué significa? Que por ley de esos 100 van 5 a los intereses y yo terminé pagando realmente 95. Entonces, si hago eso todos los meses, Carlos,
termino pagando menos semanas de las que creo que estoy pagando, porque por ley, por imputación de pagos, el sistema siempre va a pagar los intereses de mora. ¿Sí me hice entender? Y así, si esa es la situación, yo de verdad he pagado menos semanas de las que tengo que pagar. Y por lo tanto, tendría que terminar de ajustar las 1.300. Ahora, si yo pagué, teniendo que pagar 105, pagué los 105, el sistema no tiene por qué hacerme descuentos. Y en ese caso, yo sí debería tener las 1.300 semanas. Si no me aparecen, lo que tengo que hacer es una corrección de inconsistencias, demostrándole a la entidad que así yo pagué a destiempos, pago el interés moratorio. Un segundito. Pregunta, bueno, ¿Cómo? una pregunta. Sí, ya te doy la palabra, pero entonces, Carlos, ¿sí queda claro? Sí, a ver, lo que pasa es que los intereses moratorios, Carlos, son tanto para el independiente como para el dependiente. Nos hablamos estos días. Cuando el empleador paga a destiempo, también tiene que pagar moratorio. Bueno, es que creo que Perfecto, no muchas está gracias. Sí me queda conectadas muy en una claro porque persona, de pronto tiende uno a pensar Yo te que cuento. Tranquilo. el trabajador independiente pueda tener alguna dificultad en tema de sus derechos Andrés, No, o de la oportunidad como tal de la la pensión. verdadera dificultad del trabajador independiente es que tenga en cuenta las fechas de pago, porque sí son un poquito distintas. Normalmente el trabajador dependiente paga casi siempre mes vencido, pero por lo general el trabajador independiente tiene que pagar meses adelantados. O sea, uno como independiente generalmente paga al comienzo del mes, mientras que las empresas generalmente pagan al final del mes. Esa sí es como la única diferencia radical que ha existido siempre. Y una preguntita final, discúlpeme, ¿siempre han sido 2 salarios mínimos la base del aporte del independiente o eso No, cambió en la ley? sí, digamos que fueron 2 salarios mínimos hasta el 2008, 2009. Hoy la base puede ser un salario mínimo normal. Lo que pasa es que antes de todos los decretos de la pila, el independiente que estaba obligado a afiliarse era el que tenía al menos 2 salarios mínimos de ingreso. El que se ganaba un mínimo nomás decidía si se afiliaba o no, o si se afiliaba solo a pensiones, o si pagaba solo EPS. Pero desde que se insertó, digamos, la liquidación integrada, el mínimo es la base mínima, valga la redundancia, para todas las personas. Muchas gracias. Con gusto. Una pregunta. Sí, cuéntame, Sonia. ¿Es posible que con esa pensión de vejez se pueda tener también pensión de sobreviviente? Porque se supone que la pensión de sobreviviente la tengo porque la persona, yo dependo de la persona, si es el caso, ¿no? Sí. Y si en un caso yo tengo pensión de vejez, ¿se rechazan esas o simplemente no riñe ninguna de las dos pensiones y puede tener la persona dos pensiones? Mira, la regla es básica. La pensión de sobrevivientes es compatible con cualquier otra pensión, con cualquiera. Ah, Entonces, yo puedo tener inclusive 3 pensiones de sobrevivencia y aún así cotizar y pensionarme por vejez, no pasa nada. Pero solo ocurre con sobrevivencia. Al final del curso, cuando lleguemos a riesgos, van a analizar, en el material está, y yo les dejé una sentencia que es muy actual, y lo vamos a tocar en nuestra próxima clase presencial. Al final del curso vamos a ver una discusión que hay sobre la posibilidad de que sean compatibles vejez e invalidez de origen laboral, que esa es una posibilidad que más o menos se está trabajando en la jurisprudencia en este momento. muchas gracias. Listo, con gusto. Jair, vi que tenías la mano levantada. Buenas tardes, profe. Buenas Profe, una tardes. pregunta. Cuando se tiene dos trabajos, uno como dependiente y otro como independiente, para la liquidación del ingreso base de liquidación del IBL, ¿se toma el del dependiente y más No, el salario como o lo que se cotice como independiente o cómo es el se proceso ahí? suman, se Se suman. suman normal. Por ejemplo, tú trabajas en una empresa y tienes 2 salarios mínimos, 2, Sí, pero además trabajas como independiente y cotizas con base en un salario mínimo. correcto. El sistema entiende que cotizas con 3, ¿sí? No es, Ah, ok. hay muy importante, muchachos, que tengan en cuenta que en el sistema el tiempo siempre es real. O sea, si yo trabajo un año como dependiente y ese mismo año lo trabajo como independiente y cotizo, no significa que cotice 2 años, cotice solo uno. Lo que hace el sistema es que me suma los ingresos. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. No sé quién es esta persona. iPhone Ercilia tiene la mano levantada. Bueno.
De pronto el compañero o compañera que levantó la mano, que discúlpeme, no lo reconozco por el nombre que tiene el dispositivo, puede hacer la pregunta en un momentico cuando desee. Bueno, voy a ir continuando mientras tanto. Entonces, tengan en cuenta esto, muchachos, de las semanas completas a la hora de liquidar pensión, porque esto es común en todas las pensiones. En vejez, invalidez, sobrevivencia, etcétera, siempre vamos a pagar porcentajes adicionales por semanas completas. Yo sé que eso parece muy injusto porque yo también he sido trabajador y yo trabajo para los trabajadores, valga la redundancia, pero lastimosamente, si tengo 48, si tengo 49 semanas, me perdí el porcentaje adicional. Solo cuando Buenas, ajusto 50, buenas lo noches. tengo. Buenas noches. Mira, sí, qué pena, es que no podías quitar el micrófono. Mira, Dale. qué pena contigo, gracias. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Resulta que yo cumplo los 57 años en noviembre 25 y yo trabajo en una empresa privada. ¿Qué Sí. tan cierto es que yo me retire de mi planilla el mismo 25 para que tanto la empresa como Colpensiones me dé la prima? ¿O cuándo Mm, debo retirarme yo? Yo pasaría la pensión más o menos el 26 o 27 de noviembre después de que cumpla los 57 años. sí. Pero ¿qué tan cierto es que de la planilla me retire el mismo 25 o 26 para que yo pueda obtener la prima de la oficina de la empresa y de Colpensiones? Mira, a ver, eso es parcialmente cierto, pero a ver, tiene unas situaciones que hay que considerar. Sí deben pasar la novedad de retiro en noviembre. No sé si el mismo 25, pero el día que la empresa pague debe pasar la novedad de retiro. ¿Para qué? Para que a partir de que cumplas los 57 años empiece a generar el retroactivo pensional. El retroactivo pensional te lo van a pagar solamente si Colpensiones se demora mucho reconociendo la pensión. Porque yo les cuento una cosa, yo trabajo principalmente en Medellín y el área metropolitana. Aquí en Antioquia, Colpensiones se está demorando 15 días en reconocer la pensión de vejez. Entonces no están dando retroactivos porque no se están demorando el tiempo que se demoraban antes. Antes se demoraban hasta un año. Entonces, si uno se había retirado del sistema, era un año de pensión que llegaba acumulado. Tengan eso en cuenta. Dos, si la pensión pues logras acreditar los requisitos antes del 30 de noviembre, sí puedes tener derecho a la mesada adicional, porque realmente no se llama prima, en pensión no se llama prima, sino la mesada adicional o la mesada 13. Ya no son 14 mesadas, ya solo son 13. Y esa mesada adicional la dan en noviembre, el 30 de noviembre. ¿Qué puede pasar? Porque también está pasando esto, que presenten los papeles antes de que se termine noviembre, pero la pensión te la reconozcan desde el 1 de diciembre. Y en ese caso no va a haber derecho a esa mesada adicional. Y tres, hay que tener en cuenta que mientras el contrato de trabajo siga vigente, el empleador va a tener que seguir pagando salarios y prestaciones sociales. Es más, cuando te empiecen a pagar la pensión no significa que te tengan que echar, te tengan que despedir, te pueden mantener vinculada. Eso ya es una decisión de la empresa y la trabajadora en este caso. Pero si te mantienen vinculada, no significa que entonces te van a dejar de pagar salario porque ya recibes la pensión, ¿sí? Ya eso es un cuento aparte y podrías perfectamente seguir trabajando 1, 2, 10 años más si vos querés, si la empresa lo permite, y recibir pensión y salario, ¿cierto? Eso es por aparte. No sé si me dice entender y si resolví bien la duda en este caso. Sí, señor, muchísimas gracias, muy amable. Listo, con mucho gusto. Sí, muy importante la observación que haces. Cuando uno va a reclamar pensión, muchachos, tiene que haber cumplido la edad. Tengan en cuenta eso. Ni siquiera el día del cumpleaños. Si ustedes van el día del cumpleaños a radicar, no les reciben. Entonces tiene que ser por lo menos el día siguiente de que ya cumplieron la edad, porque ese es un requisito para poder recibir la documentación. Ah, perfecto. ¿Listo? Listo, gracias, muy Bueno, formal. bueno. Sigo acá con las reglas, entonces ya tienen ustedes en cuenta eso. La fórmula de la R, muchachos, créanme que mi percepción, es decir, no me preocupa la fórmula de la R porque mi percepción es que la asumieron muy bien. Quizá en unos casos hubo diferencias, les expliqué cuál es la diferencia, yo espero que eso les haya servido para mejorar, digamos, en un futuro caso
la liquidación, pero en términos generales creo que está comprendido el tema, ¿sí? Ahora, recuerden siempre que esto es una resta, entonces a mayor números en la S, menos beneficio para el afiliado, ¿sí? Que a veces la gente discute y trata de que la S sea más alta, mientras más alta sea la S, menor va a ser el porcentaje inicial, tengan eso en cuenta. En el régimen de prima media, todavía hablando de colpensiones, hay que tener en cuenta que hablamos de 3 pensiones adicionales. En los 3 casos, la fórmula de la R la seguimos aplicando igual, pero en uno de los casos tomamos como base menos semanas. Hay una pensión que se llama de la madre o padre cabeza de familia. Esa pensión tiene unos requisitos y lo que pasa es que cuando esos requisitos se cumplen, la edad desaparece. La madre o padre cabeza de familia que tenga un hijo inválido o hija inválida, ¿sí? Es decir, que el hijo esté calificado con pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50, que sea cabeza de familia y que se vaya a dedicar al cuidado del hijo que está inválido, siempre y cuando ya haya cotizado las 1.300 semanas, se pensiona a cualquier edad. Matemáticamente, como 1.300 semanas son 25 años y medio, es imposible que esto ocurra antes de los 45 años, ¿sí? Ustedes entienden, normalmente una persona en Colombia inicia su vida laboral a los 18, 17, tal vez 20 años de edad. No es muy normal empezar formalmente la vida laboral antes de la mayoría de edad. Y hay que tener las 1.300. Entonces, sí se pueden pensionar más jóvenes estas personas, pero cumpliendo todos los requisitos, pero no va a ser a los 25, 26 años, va a ser después de los 40 generalmente, matemáticamente hablando. En este caso, en el caso de la pensión de la madre o padre cabeza de familia, que así le pusimos el título porque así se conoce en la doctrina, la fórmula es la misma de la R, porque como son 1.300 semanas, aplicamos exactamente lo mismo. Aquí simplemente hacemos abstracción mental de la edad, ya no importa la edad de la persona. Si se cumplen los requisitos, R es igual a 65.5 menos 0.5 por S, y si hay semanas adicionales, grupos completos, aplicamos el porcentaje adicional. En el caso, excúsenme que me brinque, pero es, digamos, la idea. En el caso de las pensiones de alto riesgo, que son las que regula el decreto 2090 del 2003, también aplicamos la fórmula de la R igualita, porque también son 1.300 semanas y si hay semanas adicionales, 1.5%. En este régimen de pensiones de alto riesgo, la particularidad, lo especial del régimen es que si cotizamos 700 semanas al alto riesgo y semanas adicionales al alto riesgo, valga la redundancia, empieza a disminuir la edad. Y en este caso, las personas pueden llegar a pensionarse por vejez desde los 50 años. Si tienen por lo menos 1.000 semanas cotizadas bajo el alto riesgo, es decir, pagando ese 10% adicional, y pues tienen ya los 50 años, ¿sí? Si cumplen con esas condiciones, 1.000 semanas, pero además unas 600 cotizadas al régimen común, digámoslo así, pueden apelar a esta pensión a una edad más temprana, pero la liquidación va a ser la misma. R es igual a 65.5 menos 0.5 por S por las primeras 1.300, porque aquí también se exigen 1.300. Finalmente, hay una pensión que denominamos pensión de vejez por deficiencia. Recuerden, ya ustedes vieron invalidez, la deficiencia no es invalidez, son dos conceptos distintos. La deficiencia es, para hablarlo aquí en términos de pronto un poco sencillos o simplistas, la deficiencia es la mitad de la capacidad laboral de las personas. Se supone, porque la deficiencia se refiere al cuerpo, a los órganos, a los tejidos, a las funciones corporales. Supongamos que dentro de la pérdida de la capacidad laboral de una persona, el 50 máximo puede ser deficiencia, el 30 máximo puede ser discapacidad y el 20 máximo puede ser minusvalía, y está el 100. Solo quien se muere tiene un 100% de pérdida, porque quien sigue vivo algo tiene de capacidad laboral. Esa deficiencia entonces puede ser máximo el 50, quiere decir que si uno tiene la mitad de ese 50, o sea 25%, pero por concepto de deficiencia, cumple el requisito. Recuerden que aquí se baja la edad, se bajan las semanas, pero la liquidación de la pensión es la misma fórmula de la R. Lo que pasa es que primero vamos a pagar las 1.000 semanas mínimas
y si además de las 1000 hay grupos completos de 50 semanas, vamos a pagar 1.5% adicional, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, o sea, en los 4 casos nos quedamos con esta fórmula que se denomina tasa de reemplazo. Repito una vez más, de cariño le decimos fórmula de la R, porque creo que eso genera mayor recordación. ¿Listo? Esto, Pregunto, sí, hola. el tema de pensión de alto riesgo es solamente con Colpensiones o con las privadas. ¿Y uno qué tiene que decir para decir yo quiero pensionarme por alto riesgo? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el tema de pensión de alto riesgo sí es solamente del régimen de prima media, entonces es solamente con Colpensiones. Y no es que uno elija pensionarse por ahí, sino que para poderse pensionar de esa manera hay que trabajar en una de las 7 actividades que menciona Ah, ya. el decreto 2090 del 2003. Así más o menos a manera de recorderis. El trabajo de minería en socavón, Sí. o sea, es decir, en mina subterránea, todo el trabajo que tiene que ver con Radiación. altas temperaturas, radiaciones ionizantes, Ya me acordé. material cancerígeno. Sí, si estás en una de esas actividades, lo que sí es importante es que el empleador te tiene que cotizar no el 16% a pensión, sino el 26%, ¿cierto? Sí, De sí, ese 26 el trabajador paga el 4%, sí. pero el empleador asume. Les cuento un caso. Eso fue, si yo mal no recuerdo, el caso no lo llevé yo, pues conocí la sentencia. Creo que eso fue en Valledupar, con una minera importante que hay allá. El trabajador llevaba como 20 años trabajando en la minera, pero no le pagaban el 10% adicional. Él demandó y un juez lo pensionó por alto riesgo, dándole a la empresa la orden de pagar la diferencia, ¿cierto? O sea, o le paga ese 10% retroactivo a Colpensiones o usted asume parte de la pensión. Es decir, no es si el empleador quiere cotizar el 10%, es si el trabajador presta sus servicios en esas actividades de alto riesgo. ¿Listo? Bueno, Luz Ángela, cuéntame. Hola, profesor, sí, quería preguntarle, una persona que tiene, por decir algo, el síndrome melodiplásico y es una enfermedad catastrófica, Sí. ahí sería con qué porcentaje. Digamos que el síndrome mielodisplásico, que es, Sí, eso viene siendo como una especie de cáncer, si mal no estoy. leucemia. Sí, pero bueno, digamos que entra en esa familia de enfermedades catastróficas. El tema de la enfermedad catastrófica no tiene que ver con pensión, a no ser que estemos en esta opción de la pensión de vejez por deficiencia. Si a la persona el síndrome mielodisplásico le da deficiencia igual o superior al 50%, él se pensionaría de esta forma, porque el síndrome, es decir, la enfermedad como tal no te ubica en el alto riesgo. Lo que te ubica en el alto riesgo es la actividad. Hay actividades de alto riesgo que pueden dar ese síndrome, ¿sí? Pero no es el síndrome lo que te ubica en el alto riesgo, es la actividad que te produjo el síndrome. No sé si me hago entender. Entonces, en el caso de la enfermedad catastrófica, si eso da deficiencia, nos ubicaríamos en esta pensión especial, que el porcentaje es el mismo, solo que vamos a exigir solo 1000 semanas y 55 años de edad. Y vamos a liquidar igualito que en los otros casos. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Y compañera, tienen la mano levantada. Bueno, ya la compañera abrirá el micrófono y nos hará la pregunta para que avancemos. Esto, régimen de prima media, Colpensiones. Ahora, dentro del régimen de ahorro individual, no hay fórmula. Ustedes habrán notado que en el módulo 5 no analizamos una fórmula de liquidación porque no la hay. En el régimen de ahorro individual, miren, el régimen de prima media se llama prima media con prestación definida, porque yo, digamos, a mí me pueden faltar 30 años en este momento para pensionarme, pero yo hoy soy capaz de calcular cuánto va a valer mi pensión con las reglas actuales, ¿sí?
porque la fórmula se puede aplicar a casos hipotéticos. En cambio, en el régimen de ahorro individual es imposible hacer cálculos previos de la pensión porque los 4 factores que hay que conjugar cambian mucho, cambian en cada momento y dependen de situaciones que usted hoy no puede prever, ¿cierto? Para calcular en el fondo privado el capital mínimo que se requiere y el valor de la mesada, tenemos que hacer una conjugación de estos 4 elementos, ¿sí? La edad, porque yo en el RAIS me puedo pensionar a los 18 años. Si yo quiero, me puedo pensionar a los 18 años. Lo que pasa es que la cantidad de capital que voy a necesitar va a ser exagerada, porque me van a calcular la edad. Mientras más joven, más dinero necesito. También tengo que mirar la expectativa de vida, porque los hombres y las mujeres tenemos expectativas de vida diferentes. De acuerdo con la resolución 1555 del 2010, que todavía sigue vigente, la expectativa de vida de los hombres, por lo menos en las capitales y ciudades pobladas, es de 78 años, mientras que la de las mujeres es de 82 años. Entonces, una mujer y un hombre que se quieran pensionar a los 60 años, va a necesitar más plata la mujer porque se supone que vive más años que el hombre, y en contrario censo, pues el hombre va a necesitar menos porque se supone que vive 4 años menos, es la expectativa de vida. Luego, hay que tener en cuenta los posibles sobrevivientes. Ya ahorita empezamos a ver pensión de sobrevivencia, ya van a ver ustedes quiénes son los sobrevivientes, ¿sí? Cónyuge, compañero, compañera permanente, hijos, padres, ¿sí? Dependiendo de la posibilidad de sobrevivencia, la pensión también se calcula, porque si hay sobrevivientes que van a recibir la pensión muchos años más, se calcula la pensión por muchos años más. Por ejemplo, si yo me quiero pensionar hombre a los 65 años, solo, y soy soltero, sin hijos, no tengo a nadie, el monto del capital va a ser 1. Ya les doy la palabra, muchachos. Pero si yo me quiero pensionar a los 65 años y me acabé de casar con una mujer joven de 20 años y tuvimos un hijo, porque los hombres después de los 50 años pueden concebir, ¿cierto? Las mujeres también, no hay problema con eso, y yo me puedo casar con una mujer más joven que yo, la ley no prohíbe eso, ¿sí? En ese caso, que yo me quiero pensionar a los 65, pero tengo una cónyuge de 20 años, la pensión no me la van a calcular por los 13 años que yo tengo expectativa de vida, sino por los 60 años que ya tiene de expectativa de vida. No sé si me hice entender. Finalmente, hay que tener en cuenta la rentabilidad del mercado porque en el RAIS la plata siempre va a estar trabajando, siempre. Entonces, si la rentabilidad del mercado es buena, se supone que la plata alcanza para más, pero si la rentabilidad es mala, se supone que se va a acabar más rápido. Y esto, muchachos, se hace bajo una fórmula que se llama la fórmula financiera de valor futuro. Es una fórmula de matemáticas financieras que tiene varios elementos que uno debe considerar, pero que no es, digamos, tan sencilla de aplicar porque hay que saber de matemáticas financieras. Andrés Mauricio, contame. Buenas noches para todos. Profesor, pues, con relación a lo que usted está hablando en este momento respecto a la liquidación o hacer la proyección de la liquidación de la pensión en el régimen de ahorro individual. Sí. Si yo supongamos, tengo 20 años, tengo un buen capital, ¿se podría hacer la liquidación y me podrían proyectar la pensión? O sea, en el momento, es decir, yo tengo el dinero, un dinero prudente para una pensión, se podría proyectar a pesar de que no se sabe cuántos sobrevivientes voy a tener y cuántas cosas pueden cambiar. Sí. Es decir, me puede generar una renta vitalicia a partir de los 30 años, sí. Independientemente de que luego tenga más hijos. Independientemente, ¿qué es lo que pasa? Digamos que esto tiene sus variables, ¿sí? Aquí la posibilidad de sobrevivencia se calcula con los sobrevivientes actuales y con los sobrevivientes posibles. Es altamente probable que un hombre después de los 30 años tenga hijos. Si es soltero, es altamente probable que se case. Entonces, el sistema jugaría con esas probabilidades. ¿Es posible pensionarse a esa edad? Sí, porque es que mire, el contrato de renta vitalicia
es un contrato que se firma con una aseguradora. Usted hoy, sin afiliarse al RAIS, usted hoy podría ir ante una aseguradora y decirle, quiero una renta vitalicia de tanta plata. La aseguradora le va a decir, perfecto, necesita, no sé, 10.000 millones de pesos y se la damos. En los seguros privados, esto yo no lo dije la clase pasada porque pues, la idea no es ahondar en seguridad privada. En los seguros privados uno juega como al gato y al ratón, ¿sí? Piénselo así. Cuando usted compra un seguro, usted está jugando a que le va a pasar algo, pero la aseguradora está jugando a que no, y de ahí es de donde está la ganancia, entonces eso está medido. Usted compra el seguro contra robo del vehículo, usted está jugando a que le roban, porque si le roban, le pagan, pero la aseguradora está jugando a que no le roban, porque si no le roban, ella gana. Entonces, en la renta vitalicia es lo mismo. Usted va y paga hoy 10.000 millones de pesos por una renta vitalicia de 70 años. ¿A qué está jugando la aseguradora? A que usted se muere antes. Si usted se muere antes de la edad, ella ya se ganó toda la plata. Si usted sobrevive, no, porque la aseguradora va a tener que pagar más. Y la ley 100 en el artículo 64 realmente no limita la edad de pensión. Dice que cuando usted tenga la plata que se necesite, se puede pensionar. Si la tiene a los 18 años, hágale. Ahora, sí hay que tener en cuenta que la tasa de devolución, o sea, la rentabilidad que te ofrece el sistema pensional no es buena. Si yo tengo 10.000 millones de pesos para pensionarme a los 20 años, que es un monto que me estoy inventando, muchachos, no es que esa sea la cantidad, pero me estoy inventando una cifra cualquiera. Si yo tengo esa cantidad de dinero, yo me puedo pensionar, sí, y probablemente me pensione con un ingreso bajo, porque me calculan eso a 60, 70 años. Pero yo con esa plata podría inclusive comprar un CDT y probablemente gano más rentabilidad de esa manera. ¿Sí? Que esos son cálculos que han hecho economistas frente a la rentabilidad del sistema mismo. Andrés, ¿ibas a decirme algo más? Perdón, sí, Andrés Mauricio. No, profe, muchas gracias. ¿Te queda claro? Sí, me queda claro, pero eso en cuanto a la renta vitalicia, porque si lo solicito con retiro programado, con las otras variables, ya el dinero También. puede variar, ¿no? Sí, Depende de la exacto. rentabilidad. Yo ya les voy a hacer aquí esa pequeña precisión. Entonces ya paso a la siguiente diapositiva y ahí vamos a hablar un poco de eso porque dependiendo de las modalidades de pensión, lo que vamos a analizar es quién asume el riesgo. Si yo compro la renta vitalicia y vivo más tiempo o tengo más hijos o me caso varias veces, la aseguradora asume los riesgos. Pero si yo estoy en retiro programado, yo asumo los riesgos. Entonces, yo necesito, no sé, 300 millones para pensionarme y después de que me pensiono se me da por casarme con una mujer más joven, sencillamente yo asumo el riesgo, la plata se me va a acabar mucho más rápido y me van a pasar a una renta vitalicia con salario mínimo rapidísimo. Es básicamente esa la diferencia que hay. Bueno, entonces, precisamente en relación con ese tema, recuerden que en el RAIS hay 7 modalidades de pensión. Yo no las quiero repetir acá porque terminan siendo engorrosas hasta en el nombre, pero ténganlas en cuenta. Lo importante de esas modalidades de pensión es que se diferencian dependiendo de quién paga la pensión y quién asume los riesgos, ¿sí? Todas las modalidades de pensión redundan en lo mismo, o paga la AFP o paga una aseguradora. Y aquí les hago la precisión que se denomina aseguradora de vida, porque las aseguradoras en Colombia son de dos tipos, aseguradoras de vida o aseguradoras de seguros generales. Los seguros generales amparan cosas, los seguros de vida amparan personas, ¿sí? Las pólizas de salud son seguros de vida, el seguro de vida, la renta vitalicia son seguros de vida, etc. Entonces, si la AFP paga, pasan unas cosas, si la aseguradora paga, pasan otras. Por ejemplo, si la AFP paga, subsiste la cuenta. Entonces, cuando la AFP paga, con independencia de la modalidad que ustedes escojan, retiro programado o renta, ¿cómo es que se llama esto? Renta diferida directa, bueno, ese tipo de modalidades. Si la AFP está pagando, significa que se está gastando la plata de la cuenta, ¿sí? Y si se está gastando la plata de la cuenta, significa que importa muchísimo la rentabilidad que esa plata siga produciendo, porque si yo me estoy gastando el saco, me interesa qué otros ingresos le están
entrando al saco para que no se me acabe muy rápido, ¿sí? Si la cuenta existe, es decir, si todavía estamos pagando de la cuenta y no hay beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el capital es heredable, que esa es una diferencia muy grande, pero se requiere que no haya beneficiarios de la pensión, porque si hay beneficiarios de la pensión, nos vamos con pensión. Eso lo vamos a tocar en este módulo. Creo que en el módulo 5 se hizo alguna mención, pero ahora que vamos a hablar de sobrevivencia, hay que tener eso en cuenta. Ahora. Me surge una inquietud, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Me surge una inquietud porque es que el dinero que hay en la administradora de fondos privados pasa a la aseguradora o de la aseguradora a los fondos privados. Digamos que la plata la pasan de una bolsa a la otra y eso no genera más riesgos o más incertidumbre para el afiliado. No, porque la plata solo puede cambiar una vez de dueño, digámoslo así. Cuando la AFP tiene la plata, el afiliado es el dueño de la plata, pero no se la pueden entregar como él quiera, sino como la ley dice. Pero cuando él adquiere renta vitalicia, el dinero todo pasa a manos de la aseguradora. O sea, la cuenta desaparece, ahí ya no hay problemas con la AFP. Cuando elegimos ya renta vitalicia y la aseguradora tiene el dinero, ya la aseguradora se encarga de todo. Y ya con la AFP no hay mayor relación, digamos, salvo pues la asesoría y demás. Pero no es que pueda estar pasando, porque de hecho la renta vitalicia es un contrato irreversible. Si yo elijo renta vitalicia, ya no me puedo retractar. Gracias. Listo. Entonces, eso es lo primero. Ahora, cuando ya pasa a manos de la aseguradora, que es renta vitalicia, una de las condiciones del contrato de renta vitalicia es que se perfecciona con la entrega del precio. O sea, que si la aseguradora dijo, yo le pago la renta vitalicia a cambio de 300 millones, en el momento que le entreguemos los 300 millones, esa plata ya es de la aseguradora y la cuenta individual desapareció. Repito, en los seguros privados jugamos al gato y al ratón. Entonces, la aseguradora, ¿qué está jugando? A que el afiliado se muera antes de lo que se espera o a que los sobrevivientes no tengan derecho mucho tiempo. Porque si son hijos, pues ya sabemos que los hijos mal que bien en condiciones generales tienen pensión hasta los 25 y la cónyuge o compañera o compañero permanente pueden tener la pensión por más tiempo, dependiendo de... Pero si por ejemplo, esa cónyuge o ese compañero, ¿cierto?, tiene una expectativa de vida y vive más allá de ese tiempo, pues sencillamente la aseguradora estará, digamos, entre comillas, perdiendo, el afiliado estará, entre comillas, ganando, porque la pensión va a durar mucho más tiempo. Contame, Andrés. ¿Es posible, profesor, que me haga la proyección? No estoy de acuerdo, no sé, hacer la controversia respecto a la liquidación que proyecta la aseguradora o la AFP. La AFP sí, con la AFP sí, con la aseguradora no, o por lo menos no conozco el caso en el que se controvierta, porque con la aseguradora se está comprando un servicio, ¿sí? Entonces, la aseguradora, es decir, usted le dice a la aseguradora, págueme una renta vitalicia en mis condiciones, y la aseguradora le dice, sí, sí me paga tanto. Ah, no, yo no le quiero pagar tanto, entonces la aseguradora le dice, busque otra aseguradora, ¿sí? Como es un contrato de seguridad privada, recuerden, eso sí lo dijimos la clase pasada, en seguridad privada, por eso la seguridad social no es tan así, la administradora, que en este caso es la aseguradora, sí puede imponer condiciones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un viso con ese de seguridad privada, porque es una aseguradora comercial. En cambio, cuando la AFP hace las proyecciones, yo sí puedo controvertir por la aplicación de la fórmula. Ahora, yo no conozco el caso en el que se controvierta el precio de una renta vitalicia, pero me retracto de lo que acabé de decir. Sí debe ser posible controvertirlo porque en los seguros en general se puede controvertir el sobreprecio de la póliza. En términos generales, el Código de Comercio permite que cuando se está cobrando más de lo que en realidad se debería cobrar, se puede ajustar el valor de la póliza. Entonces, eventualmente un juez sí podría llegar a ordenar una reliquidación del valor de la renta vitalicia. Repito, eso sí, no conozco el primer caso, yo no lo he podido conocer, pero aquí, digamos, haciendo una relación con el derecho comercial, sí permite la norma que se revisen esas pólizas. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces, dándole la plata a la aseguradora, muchachos, ya no hay cuenta, ya no hay herencia, que eso es algo que hay que tener en cuenta porque a veces la gente dice,
Ah, es que en el RAI se puede heredar la plata. Sí, pero no siempre. Por ejemplo, se necesita que no haya beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Si el afiliado se muere estando en retiro programado, perdón, el pensionado o el afiliado, ¿sí?, se muere y no hay cónyuge o compañero o compañera permanente, ni hijos, ni padres, ni hermanos inválidos. Por ejemplo, pueden haber hermanos que no están inválidos, la pensión se hereda, pero si hay cónyuge, por ejemplo, o compañero o compañera permanente, él recibe la pensión de sobrevivencia, no importa si estamos en un retiro programado, porque la pensión desplaza la posibilidad de herencia. ¿Listo? Bueno, frente a la pensión de invalidez, que esta duda me la formularon varias personas en estos días que han pasado, hay que tener en cuenta dos cosas. Ya en invalidez y sobrevivencia, muchachos, nos olvidamos de que hay dos regímenes. Es decir, siguen existiendo, pero las condiciones de pensión y de liquidación son las mismas. Entonces aquí no tenemos mayor inconveniente. Para calcular la invalidez tenemos que fijarnos en dos cosas. El monto de la pensión, la pérdida de la capacidad laboral, es decir, de cuánto es esa invalidez, y el número total de semanas, no es más. Hay dos fórmulas distintas y yo las he denominado monto 1 y monto 2 para que ustedes diferencien. ¿En qué va la diferencia de esos montos? En la pérdida de la capacidad laboral. Si la pérdida de la capacidad laboral está entre el 50 y menos del 66, o sea, hasta el 65.99, ¿sí? Tiene que estar en el 50 o más porque si no, no hay invalidez, pero no puede llegar al 66. En este primer caso, aplicamos el monto 1. En cambio, si la pérdida es igual o superior al 66, ya no vamos a aplicar el monto 1, sino que vamos a aplicar el monto 2. En el monto 1 empezamos pagando 45% hasta las primeras 500 semanas, porque recuerden, siempre miramos pérdida y número total de semanas. Si el afiliado tiene menos de 500 semanas, se va con el 45% del ingreso. Si tiene 500, se va con el 45% del ingreso. Pero por cada 50 semanas sobre las 500, 50 semanas completas, le vamos a adicionar 1.5% al 45%, llegando a un máximo posible del 75%. En vejez, el máximo posible es el 80%, en el régimen de prima media. En invalidez y en sobrevivencia, el máximo posible es el 75%. Listo. En el segundo caso es igual, pero la base mínima no son 500 semanas, sino 800 semanas. Aquí Profe, ¿puede repetir eso? Lo del 75 y el 80%. Ah, ok. En estos dos casos, en los montos de pensión de invalidez, el límite máximo es 75%. Excúsenme como los números tan mamarrachudos. Yo borro esto ahorita para que lo tengan más decente. Pero no puede ser inferior al salario mínimo, ¿o No sí? puede ser inferior al salario mínimo. Ok. Ninguna pensión en Colombia. Entonces Ya el acá, 75% por debajo del salario mínimo sería el salario mínimo. exacto, reajustamos. Por ejemplo, digamos que el IBL te da el 75%, pero el IBL es 1.200.000. El 75% de 1.200.000 es 900.000 pesos. Lo pagamos. ¿Listo? 900.000. Pero si fuera, por ejemplo, 1.100.000 por el 75%, uy, me enredé aquí. Serían 825.000. Como el mínimo son 877, reajustamos al mínimo. ¿Sí? Pero ojo, tiene que darle 75. Sí, bueno, igual si le da el 45, ajustamos al mínimo. Siempre nos vamos mínimo con el mínimo. Acá, la fórmula cambia es básicamente, y ya se los muestro porque hay unas tablas que yo digamos, esas tablas yo las he hecho en muchos libros, también las encuentran, no me las inventé yo, pues quiero decir. Esas tablas lo que hacen es facilitar la aplicación de esta fórmula, porque esta fórmula que es escalonada, al igual que la de sobrevivientes, es muy fácil, nunca va a cambiar. Aquí no tenemos un factor variable como la S en esta fórmula. En esta fórmula, muchachos, el factor variable es la S. Si la S no se tuviera que considerar, la fórmula sería la misma, entonces uno podría hacer una tabla así, ¿sí? Pero acá no hay factor variable, entonces podemos hacer una tabla escalonada. La diferencia
entre estos dos montos es que en este pagamos 1.5% y en este pagamos 2%, porque la invalidez es más alta. Aquí empezamos pagando hasta por 800 semanas, 54%, y por cada 50 semanas adicionales vamos sumando 2, 2, 2, hasta llegar a un máximo del 75. Para que no se enreden, dos cositas. Repito, tienen que analizar la pérdida. Ya te doy la palabra, Andrés. Tienen que analizar la pérdida de la capacidad laboral. Es decir, cuánto es el porcentaje. Eso nos lo dice el dictamen. Aquí no nos tenemos que poner a inventar números. El dictamen dijo 68%, significa que nos vamos para el monto 2. ¿Listo? Y tienen que mirar número total de semanas, teniendo en cuenta, como lo he dicho toda la tarde, que si las 50 semanas no están completas, no adicionamos, solo cuando sean completas. ¿Listo? Andrés, contame. Lo que pasa es que no sé si entendí mal, no escuché muy bien el audio, pero usted decía que había una diferencia entre el régimen de ahorro individual y Colpensiones en ese punto. No, Del no. 75 y del 80%, me pareció escuchar un porcentaje así. Ah, no. Lo que pasa es que el 80%, solo hablamos del 80% permíteme, me devuelvo un poco acá. Solo hablaríamos del 80% en esta, pensión de vejez en Colpensiones. Porque en el fondo privado, como no liquidamos por IBL, sino haciendo un cálculo ahí, no hay porcentajes. ¿Sí? Entonces, la diferencia es acá, que en estas pensiones de régimen de prima media vejez, el tope máximo es el 80, mientras que en estas otras dos, invalidez y sobrevivencia, el tope máximo es el 75. A no ser que se muera un pensionado que se había pensionado con el 80, pero ya voy para allá para no enredarlos más con eso. ¿Listo? Ok, sí, ya. Listo. Bueno, entonces miren, es muy fácil, muchachos. Tengan esto siempre en mente. ¿Cuál es la pérdida? Y eso nos va a ubicar en monto 1 o monto 2. Las tablitas son estas. Creo que están en el material de estudio, si estoy seguro, pues, porque eso se hizo. Entonces, miren, hasta 500 semanas, el monto es el 45%, ¿sí? Entonces, aquí simplemente nos vamos a ubicar en 2. Y aquí está la otra, ¿listo? Entonces, ¿de cuánto es la pérdida? Ah, es del 68. Quiere decir que nos son 1180 semanas. Entonces quiere decir que nos quedamos en esta. ¿Por qué? Porque solo podemos tomar grupos completos de 50. Y si tenía 1180, esas 30 semanas le sobran. Entonces, en este caso es muy fácil. Nos ubicamos en el monto correspondiente y aplicamos la fórmula. En este caso, 68%. No tenemos que hacer fórmula de la R ni nada por el estilo. Y estas tablitas, muchachos, no cambian. Entonces estas tablitas las pueden tener, inclusive si van a asesorar a alguien que tiene una duda de invalidez, imprimen estas dos tablitas y tienen en cuenta cuál es el porcentaje de pérdida y simplemente se ubican. Y aquí al afiliado se le puede decir con toda tranquilidad 68%. La pérdida es del 53%. Y entonces nos ubicamos en el monto 1. Y el afiliado tiene 1420 semanas. Nos quedamos aquí. Porque esas 20 semanas adicionales no le sirven para incrementar el monto de la pensión. ¿Sí? Eso es todo. Y así vamos a liquidar sobrevivencia, porque es fácil. Sobrevivencia apenas lo van a analizar, es el módulo nuevo, pero yo les voy a spoilear la tablita porque la van a ver, ¿sí? Para que tengan en cuenta que es esta misma lógica. ¿Queda eso claro, muchachos? Sí, muy claro. Las personas que me habían manifestado la duda, pues con el taller, de pronto aquí se aclara un poco más la inquietud. Pero ahí, ¿cómo sería, profe? ¿Cómo así? Para hacer el ejercicio En el ejercicio debe decir cuál es la pérdida de la capacidad laboral y debe decir cuántas semanas tenía cotizada la persona. Espérame. Profe. Sí. Señor. A mí no me han calificado la actividad 5 ni la actividad 6. Sí. No sé si hay algún inconveniente ahí o está pendiente. Está pendiente de revisar, muchachos. ¿Qué pasa? Yo las reviso y monto la calificación cuando ya he terminado de revisarlas todas. Yo tengo ya, digamos, en mis notas los avances de parte de las actividades. Espero en el transcurso de estos 2 días siguientes tener ya todo al día para que ustedes ya puedan validar esas calificaciones. Ok. Listo.
Mónica, ¿vas a hacerme una pregunta? Profe, no, es que yo estoy atrasadita con varios módulos. ¿Hay algún inconveniente? ¿Me puedo poner al día a partir de la otra semana? ¿Los tengo Sí, activos? sí, la idea es que se pongan al día lo antes posible porque cada vez es más difícil para mí devolverme a revisar porque, bueno, digamos que yo no puedo hacer una, ¿cómo se llama? Como en las tablas dinámicas de Excel, clasificar cuáles son los últimos comentarios. Entonces, me toca revisar el foro, por ejemplo, uno por uno las respuestas y verificar quiénes habían respondido y quiénes no. Hagan lo posible por ponerse al día con eso, porque mientras más módulos se les acumulen, más difícil va a ser que puedan ponerse al día, ¿sí? Entonces, lo ideal, en términos ideales, es que ayer hubiesen terminado hasta el módulo 6, porque a partir de hoy empezamos el módulo 7, y han visto, perdón, que desde el módulo 4, la sugerencia es que primero analicen el material y luego respondan las actividades, porque son actividades de tipo práctico, de aplicación de conocimiento. Entonces, es básicamente pues como la idea que tengo. Listo, ya si tienen una situación muy especial, me consultan pues en privado y ya miramos cómo podemos manejar el tema de los tiempos. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Y, bueno, no sé si alguien más tiene una inquietud. Bueno. Entonces, recuerden, es muy sencillo. Para liquidar pensión de invalidez, simplemente fíjense en estos dos ítems y no se van a equivocar. ¿Sí? Pérdida, ¿cuánto es el porcentaje? Número total de semanas se ubican en la tabla. Semanas completas. Andrés, contame. Profe, respecto a la pensión de invalidez, en algún momento puede mutar, ¿cierto? A la pensión de vejez. Si yo estoy, si la pensión de invalidez me la concedió el régimen de ahorro individual, pero ya cumple los requisitos para la pensión de vejez, esa puede mutar y se tendría que aplicar las normas las reglas del régimen de ahorro individual o sería diferente. Mira, si yo me pensioné por invalidez en el RAIS y voy a llegar a la vejez en el RAIS, sí se siguen las normas de vejez en el RAIS para efectos de la garantía de pensión mínima. Entonces, muy probablemente el que se pensione por invalidez en el régimen de ahorro individual va a terminar pensionado por vejez con el salario mínimo. Porque la norma que dice, cada semana pensionado, como pensionado, se cuenta como una semana cotizada, pero no con el ingreso pues que usted tenga, porque el ingreso puede ser superior y a usted de la pensión no le descuentan para pensión. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces, si le van a aplicar en el RAIS, le van a aplicar probablemente la garantía de pensión mínima. En el fondo, en el régimen de prima media, simplemente se hace una reliquidación al momento de cumplir la edad de vejez y se sigue pagando la mejor pensión. No es que haya una mutación como tal, sino simplemente que puede haber un cambio de una pensión a otra porque se cumplen los requisitos. Pregunto. Pero en ese orden de ideas uno le iría mejor en el régimen de prima media, obviamente si está en la invalidez y pasa a vejez. En cambio, en el de ahorro individual sería el contrario. Podría ser mucho mejor la pensión de invalidez y desmejorarse al momento de cumplirse los requisitos, ¿no? Podría pasar porque es que el régimen de ahorro individual depende exclusivamente de la rentabilidad. Y si cuando usted está pensionado, si no le sacan plata para la pensión, para cotizar a pensión, quiere decir que usted no tiene dinero creciendo, que va rentando. Entonces, sí, eso sí es cierto, la pensión de invalidez en el RAIS puede desfinanciar la cuenta, ¿sí? Porque usted no está metiéndole plata a la cotización, porque cuando usted está pensionado no tiene que cotizar a pensión, ¿sí? Entonces, sí puede ser más grave. En el régimen de prima media no pasa eso, porque en el régimen de prima media no dependemos de la rentabilidad, sino de las semanas. Y como las semanas como pensionado cuentan como semanas de cotización, pues siempre van a estar ahí las semanas. Entonces, esa es una diferencia muy fuerte entre los dos regímenes. Muchas gracias. Pregunto, ¿qué se le descuenta al pensionado? Salud, el 12%. ¿Solo salud? Sí, solo salud. Y solo el 12%, creo que sí, la pensión vale hasta 3 salarios mínimos. Riesgos no, porque pues el pensionado no debería estar trabajando. Bueno. ¿Y si está trabajando?
el empleador le paga todo. Ok, Si, riesgos. si está no, todo. Si está trabajando, el empleador le debe pagar salud, pensión y riesgo, así esté pensionado. Entonces, por ejemplo, esa ya es una diferencia a favor del RAIS. Si yo estoy pensionado y me tienen que afiliar nuevamente a pensión, es mejor que me afilien al RAIS. Porque si yo me afilio, por ejemplo, yo soy pensionado de Colpensiones y me afilio a Colpensiones, no va a haber devoluciones, ¿sí? La plata queda en el fondo común. En cambio, si yo soy pensionado por Colpensiones y me afilio al RAIS porque empecé a trabajar, al final de la cotización yo puedo reclamar, si ya tengo la edad, puedo reclamar el dinero cotizado. Ah, sí. ¿Sí? Okay. Pero es posible afiliarse 2 veces, o sea, Sí, lo que pasa es que cuando yo me pensiono me desafilio del sistema. O sea, uno está afiliado hasta que se pensiona, pero hay dos obligaciones en curso. La obligación de, digamos, del fondo de pagarme la pensión y eso genera desafiliación, pero si yo empiezo a trabajar, la obligación del empleador de pagar seguridad social. Sí se puede, sí se puede. Listo. Luz Ángela, contame. Gracias, profe. Una pregunta. Si una persona sale con pensión, por decir algo, la mamá y tenía sus niños afiliados a la EPS, ¿los niños siguen afiliados a la EPS? O sea, ¿O hay si, por como...? ejemplo, la mamá trabaja y cuando es trabajadora tiene a sus hijos afiliados. Sí, y sale Cuando pensionada. y se pensiona, sí es igual, no pasa nada porque o sea, solo cambia el estatus de afiliación, porque ya, ya la persona no está afiliada en la EPS como trabajador o trabajadora dependiente, sino como pensionado. Pero sí, efectivamente, los beneficiarios se mantienen. Y Pero tiene, no solo en la EPS, sino también en la caja de compensación familiar, etc. pero tiene que pagar algo ella o no, o eso No, se lo descuentan de la pensión. sí, se lo descuentan de la pensión, pero ojo, no tiene que pagar si el hijo o la hija tiene la condición de beneficiario. Eso lo vamos a ver en el módulo que sigue, en el módulo 8, que es el Ah, de salud. Ya empezamos salud. En el módulo de salud vamos a ver, para tener la calidad de beneficiario como hijo hay que ser menor de edad, hay que ser estudiante, pues la ley lo llama hijos incapacitados para trabajar por estudio. El término es un poco odioso, pero así dice la ley. Y o ser hijo inválido. Si el hijo cumple una de esas tres condiciones, le descuentan al pensionado y simplemente es beneficiario. Pero si el hijo no cumple esas condiciones y el pensionado lo quiere afiliar como independiente, le toca pagar. Listo. Luz Ángela, ¿te queda claro? Bueno, mientras tanto, Freddy, contame. esa fórmula, pero con la R. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo, Luz? Qué pena, no te entendí. No, no, no te entiendo. Luz, Ramiro del ejercicio, otro lado a ver si es la señal. Que en el Ok, ya. caso de Ramiro del ejercicio, Sí. eh, es aplicar la tabla de la R. no se A ver, escucha nada. creo que le entendí esto a la compañera. Si en el caso de Ramiro, que es el módulo, perdón, el ejercicio estemos lo que está pasando, si hay que aplicar la fórmula de la R, la respuesta es que no, porque es una pensión de invalidez, no de vejez. La fórmula de la R solo es para pensiones de vejez. Listo, pero esperemos que ella de pronto recupere la señal para que nos pregunte bien. Mientras tanto, Freddy, contame. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hágame un favor. Sí, Respecto de la tabla que estaba presentando ahorita, sí. digamos que si se tienen, un ejemplo, 520 semanas y un 60% de pérdida, Nos ¿sí? quedamos acá. Entonces, liquidaría, ok.
Me quedé con el 45%. Así es. Esa era la duda que tenía. Listo. Ojo, la pregunta es, ¿y si solo tiene las 50 semanas que la ley le exige? Nos quedamos en esto. Nos Porque por quedamos eso, en el primero, porque por eso aquí dice hasta 500. Si tiene menos de 500, va asegurado el 45%. En este caso, dependiendo de la pérdida. Digamos que tenga una pérdida del 80-90%. Pasamos a esta tabla. Aquí me equivoqué. Yo les cambié este título. Aquí no solo es si es superior, es igual o superior, porque el 66 ya nos ubica acá. Entonces está por encima de eso. Y tiene hasta 800 semanas, sería el 54%. Sí. Listo. Listo. 80 semanas sería por el monto 2. Listo, ahí ya tengo el porcentaje. Listo. Ok, sí, señor, muchas gracias. Bueno, no sé si Luz Ángela ya tiene mejor señal y quiere hacer la pregunta. Antes de continuar, porque ya estamos terminando, pues en realidad. Ay, profe, gracias. No, ya lo entendí, ya capté lo de invalidez y lo de vejez. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, tema importante relacionado con la invalidez, la revisión. La invalidez es un estado que se puede recuperar, no lo digo yo, lo dice la ley, pero más que la ley lo enseña, digamos, la ciencia médica. Hay personas que tienen pérdidas de la capacidad laboral muy exageradas y uno va viendo con el paso del tiempo que mejoran en ciertas cosas, por terapia, por medicamentos, por lo que sea, pero mejoran. Por ejemplo, el profesor Montoya, el que era el director técnico del Deportivo, del Once Caldas en su momento, él tuvo un evento que lo dejó cuadripléjico, él no podía en un momento de su vida solamente sino mover los ojos. Creo que la pérdida de la capacidad laboral de él era como el 94%, pero yo no sé si ustedes saben, ese señor ahora se dedica a dar charlas, es muy bueno además escucharlo. Él ya puede mover la cabeza, ya habla con relativa claridad, es decir, el organismo en términos generales está diseñado para recuperarse. Uno se corta y lo normal es que con el paso del tiempo la herida se cierre, no todos los días se abre más en condiciones normales. Entonces, a eso se refiere este tema. Las entidades que pagan la pensión, y esto también lo vamos a ver en el último módulo, porque esto también se refiere a las invalideces de origen profesional o laboral, la entidad que pague la pensión tiene la potestad de llamar a revisión al pensionado una vez cada 3 años. No lo tiene que llamar siempre. Y de hecho, muchachos, en la práctica lo que yo he visto es que llaman casi siempre al que tiene una pérdida muy cercana al 50%. Si la pensión se la concedieron porque tiene el 51%, a ese pensionado es seguro que lo van a llamar. Pero si la pensión se la concedieron porque tenía el 80% de pérdida, difícilmente lo van a llamar. De la revisión se pueden derivar muchas cosas. Por ejemplo, que la pérdida inicialmente fuera de menos del 66 y después quedara en el 66, entonces hay que reliquidar pensión, o viceversa, que fuera del 66 y bajara, o digamos peor aún, que fuera muy cercana al 50 y bajara del 50, caso en el cual se pierde la invalidez, se pierde la pensión. Dos cosas. Si al pensionado lo llaman a revisión y no acude dentro de los plazos que le dan para que vaya, le suspenden el pago de la pensión. Pasados 12 meses de suspensión, la pensión prescribe, se pierde, entre comillas, hasta que el afiliado se haga revisar. Si, por ejemplo, a mí me llaman a revisión y yo no voy, me suspenden el pago ahorita, y yo dentro de 3 o 4 años me hago revisar y sigo inválido, recupero la pensión, pero a partir de ese momento. Digamos, la prescripción aquí se refiere a todo el tiempo que por mi culpa, por no haberme querido revisar, la pensión se dejó de pagar. Eso es lo que realmente prescribe, porque el derecho a la pensión es imprescriptible, pero las mesadas sí pueden prescribir. Finalmente, como la invalidez es un estado recuperable, esto se lo he dicho a varias personas que me han hecho consultas, digamos, extra clase, pues digamos que me hacen preguntitas así por el WhatsApp. No sé si de pronto aquí alguien del grupo ya le haya dicho. Ojo con esto, muchachos. Ya vimos que la pensión de vejez e invalidez, la de sobrevivencia no, la pensión de vejez e invalidez
cuando la persona la recibe y es trabajadora, eso es causal justa de despido, ¿sí? Entonces, si a mí me despiden con justa causa porque me pensioné por invalidez, el empleador tiene que saber que si a mí se me pierde la pensión porque me recupero, me tiene que reintegrar. No importa que pasen 10, 20, 30 años, siendo bien exagerado. Porque si la invalidez es un estado que no es definitivo, que se puede recuperar, la causal de despido puede desaparecer. Ahora, esto no aplica cuando el trabajador renuncia. Entonces, recomendación de oro, muchachos. Si ustedes conocen un trabajador que se pensionó por invalidez, sugiéranle que no vaya a renunciar, porque si él renuncia y al cabo de 3 años o 6, ¿cierto? Múltiplos de 3, pierde la pensión, no se genera el derecho al reintegro, porque el contrato no se terminó por la pensión, sino por decisión voluntaria del trabajador. Eso para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Ahora, hasta aquí ha sido, digamos, el trabajo del módulo que finalizó ayer. Un pequeño abrebocas de lo que se va a trabajar esta semana tiene que ver con la pensión de sobrevivencia. No voy a profundizar mucho porque este es el tema nuevo. Digamos, la idea es que lo puedan hacer ustedes en el módulo, pero vamos a decir dos cositas para no dejar huérfano, digamos, bueno, no, esa palabra no está bien, para no dejar incompleto el análisis de las pautas de pensión, hablemos un poquitico de esto. Para calcular cuánto vale la pensión de sobrevivencia, tenemos que identificar si se murió un pensionado o si se murió un afiliado. Si se murió un pensionado es muy fácil. La pensión que él recibía pasa tal cual a los beneficiarios. Por eso hablamos de sustitución pensional. ¿Sí? Simplemente cambiamos la persona que recibe la pensión. Pero cuando fallece un afiliado, vamos a aplicar una tabla muy parecida a estas dos que acabamos de revisar. En este caso, la pensión va a ser del 45% por las primeras 500 semanas y por semanas adicionales a las 500 vamos a pagar el 2% hasta llegar a un máximo posible del 75%, repito, cuando el que se muere es un afiliado, ¿sí? En este caso, vamos a hacer esta liquidación con la tablita muy sencilla, teniendo en cuenta que solo sumamos semanas adicionales si son 50 completas, si no, no. La tabla es esta, la van a ver en el material de estudio, la presento, repito, para que esto no quede como sin verse, y vamos a suponer que el afiliado falleció, al momento del fallecimiento tenía 580 semanas, quiere decir que nos quedaríamos acá. La pensión no puede ser inferior al mínimo y no puede pasar del 75% en este caso. Entonces, ¿cuál es el único caso en el que una pensión de sobrevivencia pasa del 75% del IBL? Cuando fallece un pensionado. Porque si el pensionado se había pensionado, valga la redundancia, con el 80%, esa pensión pasa tal cual a los beneficiarios. ¿Listo? Repito, esto es un pequeño abrebocas para que analicen los temas de este módulo. Para finalizar, también abrebocas, pero este sí tiene una intención de hacer claridad antes de que se aproximen al tema. Dentro de la pensión de sobrevivencia, muchachos y muchachas, lo más complejo, el verdadero problema que esto puede llegar a tener es el régimen de beneficiarios, ¿sí? Porque realmente, digamos, no hay que discutir mucho cuando una persona se muere. La muerte es un proceso natural o puede ser un proceso jurídico. Yo creo que en el material eso está muy claro, bien explicado, pero muerte es muerte. Entonces ahí no está verdaderamente la discusión está en quiénes pueden recibir. Tengan en cuenta estas 4 recomendaciones para analizar correctamente ese tema. Primero, a pesar de que se parece mucho, los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia no son necesariamente los mismos herederos. Puede que algunos beneficiarios sean al mismo tiempo herederos, pero el orden no es el mismo. Si de pronto ustedes saben de herencias, de sucesiones, no se vayan a confundir con eso, que ese suele ser un error muy frecuente en el estudio de la pensión de sobrevivencia. Segundo, a pesar de que no son los mismos herederos, sí hay que decir que aquí hay un orden de prioridades y de exclusión, porque no todos reciben la pensión de la misma manera. Si hay unos presentes, puede que los otros no reciban, tengan eso muy presente. Los únicos que pueden estar juntos recibiendo la pensión de sobrevivencia son cónyuge, él o ella,
compañero o compañera permanente y los hijos. Esos tres pueden recibir juntos. Y ojo, esos tres, porque puede haber cónyuge y compañero o compañera al mismo tiempo. Esa es la discusión del foro 7. ¿Qué pasa si no son dos sino tres? ¿Sí? A eso quiero que de pronto se enfoquen un poco. Ya te doy la palabra, Andrés. Pero, por ejemplo, no pueden concurrir cónyuge, hijos y padres. Si hay cónyuge e hijos, los padres nunca van a tener derecho a esa pensión. Si hay cónyuge sola, los padres nunca van a tener derecho. Si hay hijos solos, los padres nunca van a tener derecho. Ahí hay un orden ya de exclusión. Finalmente, el tema de los beneficiarios es por ley, muchachos, ¿sí? Yo he conocido casos en los que le preguntan a uno, ¿qué pasa si yo no quiero que la pensión le quede a mi cónyuge, sino a mi mamá? No se puede. Eso no es para que la gente defina, porque esto no es una herencia. Esto es una pensión y la ley es la que determina cómo se organiza eso. Contame, Andrés. Profe, lo que pasa es que hace algún tiempito leí una sentencia de la Corte Suprema y extendían los beneficios a los nietos del causante, del fallecido, y a los hijos que no son propiamente, pues, Los de crianza. ni adoptados, exacto, los de crianza. Bueno. También es un beneficio también. Bueno, mira, con respecto a los nietos, eso se ha reconocido simplemente cuando fallece el padre. Es decir, vamos a suponer que yo tengo hijos menores y yo dependo de mi papá. Vamos a suponer que yo me muero y mi papá queda a cargo de mi hijo. En ese caso es en el que se permite que el nieto sea beneficiario, pero bajo una condición excepcional, porque digamos que en ese caso es como si fuera el hijo, digámoslo así. En el caso de los hijos de crianza, la Corte Suprema de Justicia normalmente venía reconociendo eso, pero como desde el año 2010 más o menos, ya dijo tajantemente el hijo de crianza no. El hijo de crianza, no sé, me excusarán, ustedes son de diferentes regiones, pero por lo menos aquí en el interior eso es lo que uno más o menos ve y lee. El hijo de crianza es más frecuente en unas regiones que en otras. Por ejemplo, entiendo que en la región de la costa es muy frecuente la situación del hijo de crianza. Por lo menos las sentencias que he leído siempre son del Tribunal del Atlántico o del Magdalena, ¿sí? Pero la Corte en un momento dijo, no, el hijo de crianza no, porque el hijo de crianza no es hijo. Primero se privilegiaba el vínculo, lo que el fallecido hubiese querido hacer, pero ahora la ley es clara y exige, la ley 100 de hecho lo dijo expresamente, los vínculos tienen que ser de consanguinidad o civiles. O sea, tiene que haber un lazo de sangre o tiene que haber un lazo por adopción. Listo. Profe, pero esa sentencia creo que es de la Corte Constitucional. Ah, bueno, en el tema de la Corte Constitucional, lo que pasa es que aquí, en este tema de pensiones de sobrevivencia, sí hay lo que se llama el choque de trenes. Las sentencias de la Corte Constitucional que han reconocido pensiones para los hijos de crianza, hay que mirar, porque son sentencias T, de tutela, ¿sí? Corregime si de pronto no es una T. Pero normalmente yo he visto que reconocen ese tipo de pensiones en sentencias T, y en las sentencias T solo podemos tratar de pedir aplicación si el caso es análogo, si es un caso muy similar. Entonces, esa sí puede ser una situación que se analice, pero, repito, si esto lo tuviésemos que llevar a justicia ordinaria, ya la Corte Suprema ha dicho muchas veces, no, tajantemente, el hijo de crianza no. ¿Listo? Y yo sí leí, pero creo que esa no está en el material de estudio porque no la encuentro, pero yo sí leí no hace más de 2 años una sentencia de la Corte Suprema donde se reconoce al nieto, que es esa posición que te estaba planteando, que es exactamente la misma que tiene la Corte Constitucional. Sí, profe, la sentencia de hijos de crianza la leí hace algunos mesecitos nomás y era de la Corte, entonces me llamó la atención esa posición. Listo, para la próxima clase trataré de poner al día en esa discusión de la Corte, porque eso también cambia bastante para que en la presentación incluyamos algunas líneas jurisprudenciales. Chévere, Listo. gracias, profe. Listo, ya te doy la mano, Freddy. Permíteme, yo respondo 2 preguntitas que hay en el chat. Mónica pregunta si en el caso de tener esposa y compañera sentimental e hijos, ¿a todos se les distribuye la pensión? La respuesta es sí. En porcentajes iguales, la respuesta es no.
eso es parte del análisis que tienen que hacer. A los hijos siempre les toca la mitad. Y si son 10 hijos, esa mitad se parte en 10. A la cónyuge o compañera o compañero, si son 2, también les toca la otra mitad, pero entre ellas o ellos se distribuye en atención al tiempo de convivencia. Y Pilar pregunta, en caso de separación legal, ¿la cónyuge tendría derecho? Hay dos posturas acá y hay una que es muy reciente. Hay una sentencia que es de hace pocos meses. Se las compartiré más adelante porque, digamos, no está dentro del material. En su momento no la tenía en el radar. Hay dos cosas acá. Primero, la separación legal es una cosa, la disolución de la sociedad conyugal es otra. Si se separaron, si se divorciaron, pero no han disuelto sociedad conyugal, la cónyuge tiene derecho, porque la ley exige que haya disolución de la sociedad conyugal. 2. Hay una sentencia muy interesante de la Corte Suprema de Justicia que establece que si la causal del divorcio fue violencia, es decir, y es un caso de una mujer, o sea, el hombre maltrataba a la mujer, se divorciaron por eso. En ese caso, a pesar de que hubo divorcio y disolución de la sociedad conyugal, como la causa fue propiciada por el hombre, a él, es decir, a ella le dieron el derecho a la pensión de sobrevivencia a pesar de que no había sociedad conyugal porque la causa fue una violencia. No sé si me hice entender. Listo. Eso sí hay que analizarlo en el caso concreto, pero en términos generales, si hay disolución de la sociedad conyugal, se pierde el derecho a la pensión de sobrevivencia. Contame, Freddy. Pues tengo entendido que para el caso de hijos de crianza, los padres que lo criaron pueden heredar la pensión que él tenía. Sé que creo que hay una sentencia que habla de eso. No estoy Puede seguro. ser una sentencia de la Corte Constitucional, seguramente sí. Pero, repito, digamos que en vía ordinaria, lo que pasa es que en materia pensional sí hay que tener en cuenta las dos líneas. ¿Qué pasa? Yo puedo presentar la tutela. Y lo que pasa es que como en materia pensional siempre hay dinero de por medio y la tutela, digamos, en principio no sirve para cobrar aspectos de dinero, muchas veces la niegan por eso. Entonces, yo presento la tutela y si por tutela no logro la concesión del derecho, necesariamente tengo que acudir a la justicia ordinaria. Y en justicia ordinaria, los hijos de crianza no ni tienen ni generan el derecho a la pensión de sobrevivencia. Listo, pero es decir, si yo presento la tutela y gano la tutela, pues listo, la Corte sí tiene algunas sentencias en las cuales ha permitido esa figura. Y la ha permitido por una noción de justicia social, sobre todo si a pesar de no existir el vínculo de consanguinidad, existía un vínculo mucho más fuerte que la misma sangre. La Corte ha dicho cosas como estas. Hay personas que tienen el vínculo de sangre y no se quieren, no se conocen, y puede ser más fuerte el vínculo de crianza. Pero repito, eso es un poquito más casuístico y hay que tenerlo en cuenta en el caso específico de acuerdo con la línea que uno quiera aplicar. ¿Sí te queda claro, Freddy? Sí, señor. Listo. Gracias. Con gusto. Mónica pregunta, ¿y si se divorciaron y la cónyuge dependió económicamente del ex esposo, ¿le aplica tener derecho a la pensión? No. Hasta ahora, Mónica, con las sentencias que hay, solo si el divorcio se debió a una causal de violencia. Si hubo divorcio y disolución de la sociedad conyugal, que realmente lo que limita la posibilidad, ya no hay derecho a la pensión de sobrevivencia. A hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Listo? Bueno, muchachos, con estas recomendaciones voy a cerrar esta clase. Si tienen alguna otra inquietud, con el mayor de los gustos. Si no, vamos a finalizar este segundo encuentro de esta manera. Ahorita en un momento les comparto las diapositivas, obviamente para que las tengan. Les quito todos los rayones que yo le hago, pero sí las van a tener, digamos, si las quieren unir con las otras, mantienen el mismo diseño y tienen ahí a la mano la herramienta. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Quisiera preguntar con lo último que intervinieron, entonces el hijo de crianza se puede afiliar a salud sin ningún problema. El hijo de crianza sí se puede afiliar a salud y las últimas reformas en el sistema de salud sí han permitido esa afiliación. De hecho,
han avanzado hacia allá, ¿sí? Pero en materia pensional sigue vigente el artículo 46, o 47, escúchame el lapsus, 46 o 47, el que dice quiénes son los beneficiarios. Al final tiene un parágrafo que dice, y eso está vigente, los vínculos de la sobrevivencia tienen que ser de consanguinidad o civiles, es decir, tienen que ser vínculos de sangre o por adopción. Ya. ¿Listo? Gracias. Me comprometo a buscar un par de sentencias porque ese tema realmente es un tema, esta clase me gustó mucho, muchachos, porque en esta clase pudimos abordar temas adicionales que, digamos, no hacen parte del engranaje normal de la discusión de seguridad social, que es lo básico que tenemos que conocer, y me comprometo a conseguir sentencias que traigan la posición actual en materia del hijo de crianza, porque esa discusión a mí particularmente me gustaba mucho, pero la dejé un poco cuando la Corte Suprema dijo no más, porque en justicia ordinaria finalmente estos casos casi siempre se terminan resolviendo. ¿Listo? Profe, una cosita, una pregunta. Sí. El documento que uno hace ante notaría de convivencia, aplica, digamos, tiene el mismo peso que si fuera un matrimonio civil o por la iglesia para reclamar una pensión. Sí, tiene el mismo peso en términos de acreditar que son compañeros permanentes, pero digamos, aun cuando son cónyuges, cuando están casados, hay que hacer declaraciones en notaría para demostrar convivencia. Es decir, eso son ya cuestiones un poquitico más del trámite, pero sí, para ese efecto, para el reconocimiento de la pensión pesa lo mismo porque es compañero permanente, pero no significa que eso tenga el mismo valor que el matrimonio en todos los aspectos. ¿Listo? Porque en Colombia el matrimonio sí tiene ciertas condiciones que la unión marital de hecho no tiene. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Andrés, contame. Profe, una última pregunta. Sí. Qué bueno sería que para el próximo encuentro, no sé, se traigan a colación las sentencias, los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema y la Corte Constitucional referente al principio de favorabilidad y de condición más beneficiosa, porque eso cambia todo con respecto a la pensión de sobrevivencia y la pensión de invalidez. Pero Yo lo sé que que pasa es en que... algún momento se podía pasar, saltar una norma, Sí. no es decir, hacer dos saltos de norma. No sé en ese momento cómo está ese asunto. Listo, yo te trato de traer las sentencias. Hay unas, a ver, la Corte Suprema de Justicia viene desde hace más de 8 años retractándose de ese principio, casi que ya no permite la aplicación de la condición más beneficiosa. Y la Corte Constitucional el año pasado, en febrero, si mal no estoy, a ver, sí, creo que eso sí fue el año pasado, en febrero, también se retractó. O sea, la Corte Constitucional venía reconociendo la condición más beneficiosa y también dio el salto hacia atrás. Entonces, sí, con mucho gusto podemos hacer esa pequeña precisión, porque sí es muy importante de cara a las dos pensiones, invalidez y sobrevivencia. Freddy, contame. Bueno, muchachos, no sé si fue que Freddy dejó la mano levantada ahorita. Veo aquí en el chat, Sí, señor. muchachos. Ah, bueno, sí, contame. Ah, se te No, había que me quedado quedó la levantado mano ahorita. levantada. Ah, listo, no hay problema. Muchachos, no, con todo el gusto a quienes me están agradeciendo por el chat. De eso se trata, que podamos seguir avanzando, muchachos. Les reitero la invitación, lean el foro, pónganse al día con las actividades quienes todavía no han podido terminar y cualquier cosita, yo trato de estar muy pendiente de las preguntas que me hacen en el chat. Listo. Les deseo una feliz noche a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en la próxima oportunidad. Yo les estaré informando con muy buen tiempo cuando programaremos la próxima clase en tiempo real. Muchas gracias, feliz noche para Profe, todos. muchas Feliz gracias noche. a todos y a todas, muchas Estén muy gracias. bien. Igualmente, feliz noche. Muchas Bueno, que estén muy gracias. bien. Con gusto. Hasta luego. Doctor, por chat lo puedo contactar, ¿cierto? Sí, claro. Listo, ok, gracias. Listo, Freddy.